Buenos días. La siguiente presentación tiene como objetivo poner en contexto a los usuarios de la herramienta Helix Gear, un complemento personalizado de SolidWorks para el diseño asistido de engranajes rectos y helicoidales que está concebido con un enfoque didáctico e iterativo. Los requisitos son tan sencillos como poseer sistema operativo Windows, versión de SolidWorks 2016 o posterior, y tener habilitadas las macros. Entrando en materia, es bueno recalcar la importancia de los engranajes como elementos de transmisión de potencia confiables y duraderos. Se usan prácticamente en cualquier máquina, por una sencilla razón. Las habituales fuentes de potencia se consiguen por medio de motores eléctricos o motores de combustión interna. Ambos encuentran su punto de operación óptimo a altas revoluciones, condición en la que su entrega de torque es mínima. Esta desventaja es aún más pronunciada en los motores de combustión. Si comparamos la curva característica de torque y potencia para un motor eléctrico, línea roja, y un motor diésel de la misma potencia, línea morada, encontramos que la capacidad de entregar torque del motor diésel a bajas revoluciones es casi nula, por lo que su utilización está mucho más condicionada al uso de transmisiones y reducciones. Se puede concluir que las reducciones de engranajes permiten utilizar estratégicamente la potencia disponible en función del torque y velocidad requerido en cada caso. Dentro de los diferentes tipos de engranajes destacaremos aquellos de base cilíndrica, es decir, los de tipo recto y los de tipo helicoidal. Conceptualmente, los engranajes helicoidales pueden ser concebidos como una sucesión de engranajes rectos de espesor mínimo girados un pequeño ángulo respecto al anterior. Esta forma de hélice arrollada genera un contacto mucho mejor distribuido y suavizado, lo que se ve reflejado en mayores capacidades de carga, engranajes más compactos y operación más suave y silenciosa. Otra consecuencia de los dientes en hélice es la aparición de una carga de empuje axial inexistente de los engranajes rectos. En la primera fase del diseño, el cálculo geométrico de las ruedas, lo primero que se debe tener en cuenta es la relación de transmisión o reducción deseada, que geométricamente equivale al número de dientes de la corona dividido entre el número de dientes del piñón, e igual para los diámetros de paso. En la animación del ejemplo se tiene una reducción de 1.416:1, con un engranaje de 17 dientes acoplado a un piñón de 12. Como se puede ver, el mayor siempre girará a menor velocidad. Una práctica recomendable es no diseñar reducciones de más de 6:1 en engranajes rectos o hasta 10:1 en engranajes helicoidales. El módulo en el sistema métrico es la razón entre el diámetro del engranaje y el número de dientes. El paso diametral en el sistema inglés es la razón entre el número de dientes y el diámetro. Ambos son un parámetro indicador del tamaño del diente, y el tamaño y forma de la herramienta de fabricación viene determinado por este valor. Por ende, las medidas de los dientes estándar son dadas por el paso o módulo. El ancho de cara es la extensión o profundidad del diente en dirección al eje de giro y no depende tanto de este factor. El ángulo de presión es una línea imaginaria que determina la dirección de la fuerza transmitida del engranaje impulsor hacia el impulsado. Además, es un parámetro de diseño importantísimo, ya que determina en gran medida la forma del diente. En la imagen se ven ejemplos de engranajes iguales pero con diferente ángulo de presión. En la siguiente imagen se puede apreciar cómo al aumentar el ángulo de presión, el círculo de base se desplaza hacia abajo, afectando el perfil del diente, ya que a partir de él es que se define la curva involuta. El círculo de base se genera al trazar la circunferencia tangente a la línea de paso, a la línea de presión, por lo que afecta la forma del diente sin depender de su tamaño. Aquí se ve cómo se traza la curva involuta solo a partir del círculo de base y hacia arriba de este. El número de dientes mínimo es una consideración de diseño que se debe respetar, ya que al haber un piñón relativamente pequeño en comparación a una corona grande, puede generar un rebaje en la zona inferior del diente para permitir el acoplamiento correcto, pero generando esto un debilitamiento inadmisible en la base de los dientes, ante los esfuerzos de flexión más que todo. Dicho esto, el ideal es diseñar engranajes tan pequeños como sea posible respetando esta consideración. Para trazar un simple engranaje es necesario realizar varios cálculos relacionados con los círculos que determinan el tamaño y la forma del diente, el paso circular, el espesor angular de estos, entre otros factores. Pero especialmente para la generación de la curva involuta se deben obtener una cantidad considerable de puntos por medio de coordenadas polares o bien trazando longitudes de arco tangentes al círculo de base. Finalmente estos puntos se unirán y se recortarán para obtener el perfil deseado lateral del diente.
Otra etapa importantísima en el diseño es la cuantificación de los esfuerzos. En engranajes, la falla se presenta fatiga en el diente por cuenta de dos fenómenos: la fractura por flexión en la base o la picadura superficial en el flanco lateral del diente. Al analizar la ecuación de esfuerzos de flexión, si ignoramos los factores K, encontramos que es proporcional a la carga transversal, al paso diametral e inversamente proporcional al ancho de cara del engranaje y a un factor geométrico J asociado principalmente al área de la base del diente. Por otra parte, el esfuerzo de contacto se incrementa por la carga, un factor C sub P, que no es más que un coeficiente de elasticidad asociado a las propiedades de ambos materiales en contacto, y disminuye en proporción al diámetro de paso, al ancho de cara y un factor geométrico I asociado a los radios de los dientes en el punto medio de contacto. Como se vio en las anteriores ecuaciones, existen unos factores K que modifican los valores de esfuerzo. Estos consideran la influencia de la velocidad tangencial o velocidad de acoplamiento entre los dientes asociada a los impactos entre estos, la naturaleza de vibración de las máquinas acopladas en los engranajes, la temperatura de operación, el agujero interno y el espesor del aro de las ruedas, las diferencias de dureza y tipo de materiales acoplados, la confiabilidad y vida de diseño, y factores geométricos mencionados como factor I y J, que se determinan empíricamente y están establecidos en las normas. La resistencia del engranaje a ambos tipos de esfuerzo estará determinada especialmente por el material, destacando fundiciones de hierro y bronce para bajos requerimientos, aceros endurecidos como intermedios y aceros carburizados y nitrurados para los requerimientos más altos. En resumen, un buen diseño de engranajes cumple con los siguientes parámetros. Primero, compatibilidad geométrica en el acople. Esto se logra al diseñar engranajes basados en el perfil de diente de forma involuta que cumplen la ley fundamental del engrane. Un piñón con un número de dientes mínimo superior al obtenido por los cálculos, ya que si no, podremos obtener engranajes con la forma como se ve en la imagen. Engranajes pequeños y compactos, tanto como sea posible, y una velocidad en la línea de paso moderada para reducir los impactos de los engranajes. Como ya se ha dicho, la forma de hélice de los dientes en engranajes helicoidales genera una carga de empuje axial, la cual se transmite en el montaje a través del eje y debe ser absorbida por los rodamientos, por lo que se debe considerar usar rodamientos más adecuados como son de contacto angular. Y finalmente, quedan invitados a participar en el diseño de acoples de engranajes por medio de la herramienta de Hélice. Su retroalimentación será muy valiosa para la validación del proyecto. Muchas gracias.